esta es como la peor hora del día porque uno se siente como más sola, nadie te extraña, nadie te busca, nadie te llama. Bueno, ahora porque estás vos conmigo haciéndome compañía, pero... Ahora sí, un poquito fuera de la rutina, mija. Ay, sí, qué suerte, qué lindo que me hayas invitado. Ese hombre fue todo un tema, porque cuando nos fuimos a vivir juntos, acá somos un pueblo muy tradicional, súper tradicionalista, y mis padres no querían. Entonces, bueno, decidimos aún sin estar casados. Y bueno, la soledad no es tan mala dentro de todo. Uno se termina acostumbrando a estar sola. En un ratito te pago la deuda, así que si querés cambiate y descansamos un ratito y me mostrás el pueblo de noche, ¿te parece? ¿Qué deuda? El chocolatito. Ah, la del chocolate. Te compré algo. Muchas gracias. Buscando conocer un poco del Uruguay profundo, el destino o la buena suerte nos puso en el camino de la tía Esmeralda, nuestra casera, una mujer sencilla, reservada, pero con esa calidez que ya nos encuentra. Sin pedir nada a cambio, nos abrió la puerta a su mundo y quizás un poco a propósito, algunas de las partes más íntimas de su historia. Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estoy lista. ¿Te hice esperar mucho? El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Entre semana, en lugares como este, las opciones de ocio nocturno son casi nulas. Pero si logras combinar un poco de música, una coronita bien fría y buena compañía, entonces no hará falta mucho más. Hace mucho que no salía. ¿Y eso? Sí, soy como solitaria, nadie me invita, como que no se animan a veces, me parece. Vivís sola, nadie te invita y no se anima. Esmeralda nunca pidió demasiado, solamente que alguien la mirara como se mira lo que se desea, no lo que se descarta. Esta noche camina con el alma sola, casi como siempre, con ese vestido rojo que se pega a sus curvas como si supiera lo que provoca. Y estoy nerviosa porque acá, así como lo ves, que parece que no se entera nadie, mañana sale en todos lados, todo el mundo se entera. Es impresionante, es lo que tiene el pueblo chico. Voy a ir hasta el baño y vuelvo. Muy bien. Algunos la ven pasar y bajan la mirada, otros la desean en silencio, pero absolutamente nadie se atreve. Pero eso también implica que existe un lugar para aquel que tenga el valor de quedarse. Juro que yo pienso que soy fea, no sé, no me siento linda, como que no soy atractiva. Capaz que soy simpática, pero atractiva no sé. Y al final te das cuenta que, bueno, la soledad no es tan mala. Te terminás acostumbrando, bueno, como que no esperas nada, no estás ahí como a la espera de que llegue porque sabes que no va a llegar o lo que te llega no está tan bueno y te acostumbras a estar sola. La soledad hace rato que insiste con Esmeralda. Esta pequeña ciudad con alma de pueblo no hace más que acentuar el aislamiento. Y bueno, Florida es así. Entre semana queda quieto, no hay mucho movimiento. Así que igual, aunque tuviera alguien, medio difícil buscar dónde salir. Es como aburrido, no hay mucho. Así que bueno, básicamente esta se ve, es la postal de nuestra ciudad en la noche. Mujeres como ella ven pasar la vida sin demasiadas esperanzas. Pero de noche, cuando la luz se apaga y el silencio lo impregna todo, la piel reclama amor y los deseos aparecen, callados, intactos y sin consuelo. Bueno, esto es Florida, no hay mucho más que esto.
Si te parece, nos vamos a la casa, porque por más que sigamos buscando, no hay mucho más para hacer. Yo te acepté porque, bueno, quería salir y no quería ser descortés, pero viste que acá no tenemos mucho más. De mi parte, la noche siempre ha sido una buena aliada, una dama con la que compartimos códigos y sutilezas. Hace tiempo aprendí a escucharla, pero en este caso sería la propia Esmeralda quien, empujada por algún extraño impulso, nos regalaría una cuota de confidencias e insomnio. Esta es como la peor hora del día porque uno se siente como más sola, nadie te extraña, nadie te busca, nadie te llama. Bueno, ahora porque estás vos conmigo haciéndome compañía, pero si no, uno a veces se hace la fuerte, pero te pesa que al final del día no haya nadie a quien contarle tus cosas o con quien poder conversar de lo que te pasa, o poder preguntarle, poder contarle tus cosas. Es muy triste, pero bueno, de lo que aparece no hay nada como la gente, nada sirve o no te conviene. Entonces, bueno, uno se va acostumbrando tristemente a la soledad. Cuesta creer cómo el amor se le niegue a una mujer como ella, pero mientras tantos hombres persiguen quimeras modernas e imposibles, hay esmeraldas que pasan desapercibida en rincones como este, silenciosas, completas y sobre todas las cosas, esperando servir a un hombre en cuerpo y alma. Y un día sí quise a alguien, quería mucho a alguien y creo que esa persona también me quería. Pero bueno, sin tener peleas, estando bien, no sé, para mí no había grandes conflictos. Se fue y dejó un gran vacío al irse. Se fue sin explicación, no me dijo nada. Se llevó sus cosas y bueno, con ese hombre fue todo un tema porque cuando nos fuimos a vivir juntos, acá somos un pueblo muy tradicional, súper tradicionalista y mis padres no querían. Entonces bueno, decidimos aún sin estar casados, si bien habíamos jugado muchas veces con esa idea de casarnos, nunca se dio y bueno, nos fuimos a vivir juntos. Todo estaba bien hasta que aquel hombre un día solo se fue sin decir mucho más. Supe que está viviendo en Montevideo, que tiene una familia, que está bien, que está estable, pero bueno, no sé, nos pusimos a hablar de estas cosas a esta hora, pero ya hablamos demasiado, me voy a dormir, hasta mañana. Que descanses. A las noches le sigue el día y con el astro rey y un café llegan inevitables las despedidas. Buenos días. No sé si querés que te haga algo para desayunar. Vi que estaban tus camisas allí, me tomé el atrevimiento de limpiártelas, perdón. Te las dejé lavaditas y las planché. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video y la tía Esmeralda, simplemente regálanos un like. Me tengo que ir. Ay, ¿en serio? Sí, ya, yo estoy incluso un poco tardecito. Ya. Muchas gracias. ¡Qué pronto! Así es esto. Ay, ¿no te querés quedar unos días más? No, muchas gracias. En serio, me tengo que ir. Ay, Gracias. Qué pena. No, gracias por todo, ¿eh? Bueno, si algún Chao. día querés regresar, las puertas están abiertas. Cuando quieras volver, Muchas gracias. bueno. Que pases bien, Miguel. Gracias. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por acá o en unos días con un nuevo video. Y ya sabes, si tus pasos te llevan a una localidad discreta y pequeña, pórtate bien, porque es justo en esos lugares donde los buenos amores abundan y quizás esperen por vos. Chao. Te juro que yo pienso que soy fea. No sé, no me siento linda. Como que no soy atractiva. Capaz que soy simpática, pero atractiva no sé.